La noche anterior a mis bodas de oro, mi hijo me drogó y rapó mi cabeza. Oí a mi nuera: córtale el cabello, o me pierdes para siempre. Él eligió a su esposa dorada y me traicionó. Desperté calva. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Mi nombre es Esperanza. Tengo 68 años y hasta hace una semana creía que conocía a mi familia. Había pasado los últimos 3 meses preparando cada detalle de nuestras bodas de oro. 50 años de matrimonio con mi querido Miguel, que en paz descanse, merecían una celebración memorable. La iglesia estaba reservada, las flores ordenadas, el vestido de encaje que había guardado durante décadas estaba listo. Todo perfecto. Carlos, mi único hijo, parecía emocionado ayudándome con los preparativos. A sus 42 años seguía siendo mi niño, aunque ahora fuera padre de 2 adolescentes. Su esposa Valentina, una mujer de 35 años con aspiraciones que siempre parecían superar sus medios, se mostraba especialmente solícita estas últimas semanas. «Suegra, déjame ayudarte con las invitaciones», me decía con esa sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. «Quiero que todo sea perfecto para ti». La semana pasada, mientras regaba mis rosas en el jardín, escuché voces elevadas desde la cocina. Valentina hablaba por teléfono, su voz cargada de una urgencia que no había notado antes. «Te lo juro, si no haces algo con esa vieja, todo se va al carajo», decía. «Córtale el cabello o me pierdes para siempre». Me quedé inmóvil entre los rosales. ¿De qué vieja hablaba? ¿Cortar el cabello de quién? Carlos murmuró algo que no pude escuchar desde mi posición. La voz de Valentina se volvió más áspera. «No me importa si es tu madre. Necesito que demuestres que yo soy tu prioridad ahora. Ella tiene que aprender cuál es su lugar». Mis manos temblaron, dejando caer la regadera. El sonido metálico contra las piedras del sendero hizo que las voces se detuvieran abruptamente. Cuando entré a la casa minutos después, Carlos y Valentina estaban sentados en la mesa, fingiendo revisar las listas de invitados con expresiones inocentes. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó Carlos, sin levantar la vista del papel. «Por supuesto, mijo», respondí, aunque mi corazón latía con fuerza. Solo regaba las rosas. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que había malinterpretado la conversación. Quizás hablaban de la madre de algún amigo o de algún programa de televisión. Era imposible que se refirieran a mí. Carlos me amaba. Yo había sacrificado todo por él después de que Miguel muriera, trabajando 2 empleos para mantenerlo en la universidad, vendiendo las joyas de mi madre para pagar su boda con Valentina. Pero las miradas entre ellos se volvieron más frecuentes. Los susurros se detenían cuando yo entraba a la habitación. Valentina comenzó a hacer comentarios sobre mi aspecto que, disfrazados de preocupación, se sentían como pequeños cortes. «Suegra, ¿has pensado en cortarte el cabello? A tu edad, el pelo largo puede verse un poco inadecuado», me dijo mientras arreglábamos las flores para la iglesia. Mi cabello había sido mi orgullo toda la vida. Ahora, a los 68 años, seguía siendo abundante y plateado. Lo mantenía en un moño elegante que Miguel solía decir que me hacía ver como una reina. Era lo último que me quedaba de mi vanidad, el único lujo que me permitía en mi vejez. «Me gusta cómo está», respondí firmemente. Valentina sonrió, pero había algo frío en sus ojos. Por supuesto, solo era una sugerencia. La víspera de las bodas de oro, decidí preparar una cena especial para la familia. Carlos llegó con Valentina y los niños, mis nietos Patricia y Joaquín. La casa se llenó de risas y conversación. Por primera vez en semanas me sentí relajada, como si mis preocupaciones hubieran sido producto de mi imaginación. «Mamá, déjame prepararte un té», ofreció Valentina después de la cena. «Te ves cansada y mañana será un día muy largo». «Eres muy amable, mija», le dije, agradecida por el gesto. El té tenía un sabor extraño, ligeramente amargo, pero Valentina explicó que era una mezcla especial de hierbas relajantes que había comprado en una tienda naturista. Me sentí somnolienta casi inmediatamente. «Mejor me voy a acostar», murmuré.
luchando contra una pesadez inusual en mis párpados. Por supuesto, suegra. Descansa bien. Mañana será tu gran día, dijo Valentina, ayudándome a levantarme de la silla. Carlos me acompañó hasta mi habitación, sosteniéndome del brazo con una ternura que me tranquilizó. Te amo, mamá, me dijo, besándome la frente. Siempre lo recuerda. Me quedé dormida sintiendo que, a pesar de mis preocupaciones infundadas, tenía una familia que me amaba. Qué ingenua fui. Desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas y una sensación extraña de ligereza en mi cabeza. Mis manos subieron instintivamente a mi cabello y encontraron nada. Solo piel suave y algunos mechones cortados de manera desigual. Me levanté tambaleándome y corrí al espejo del baño. Lo que vi me robó el aliento. Mi hermoso cabello plateado había desaparecido. En su lugar, quedaba un cráneo casi completamente rapado, con cortes irregulares que revelaban la crueldad del acto. Mis gritos de horror llenaron la casa. Carlos llegó corriendo a mi habitación, seguido por Valentina. Sus expresiones de sorpresa parecían tan genuinas que por un momento dudé de mi propia cordura. «Dios mío, mamá, ¿qué pasó?», exclamó Carlos, acercándose a mí con los ojos muy abiertos. «Mi cabello. ¿Dónde está mi cabello?», susurré, tocando mi cabeza rapada con manos temblorosas. Valentina se llevó una mano a la boca, fingiendo shock. «Esperanza, ¿no recuerdas habértelo cortado anoche? Bajaste a la cocina muy tarde. Dijiste que no podías dormir». «Eso es mentira», grité, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. «Yo no haría esto jamás». Carlos me tomó de los hombros con suavidad. «Mamá, tal vez estabas sonámbula. Has estado muy estresada con los preparativos de la celebración». «No soy sonámbula. Alguien me hizo esto mientras dormía». Mi voz se quebró al pronunciar las palabras. La realidad era demasiado horrible para aceptarla, pero sabía en lo profundo de mi corazón que tenía razón. «Suegra, encontré esto en la cocina esta mañana», dijo Valentina, sacando de su bolsillo las tijeras de cocina. Tenían mechones de mi cabello plateado entre las hojas. Estaban en el fregadero, junto con todo tu cabello. La imagen de mis hermosos cabellos en el fregadero como basura me destrozó. Me senté en la cama, sintiendo que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. «Hoy son mis bodas de oro», murmuré. «No puedo ir así a la iglesia. Toda la comunidad estará allí». «Mamá, podemos cancelar», sugirió Carlos, pero había algo en su tono que no sonaba completamente sincero. «¡No!», gritó Valentina. «Esperanza, ya enviamos todas las invitaciones. La iglesia está reservada. Las flores ya están pagadas. El salón de recepciones. Sería un escándalo cancelar ahora». «Pero mira cómo estoy», dije, señalando mi cabeza rapada. «Tengo la solución perfecta», anunció Valentina con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. «Ayer compré esto por si acaso». Sacó de su bolso una peluca de color castaño artificial, barata y obviamente falsa. El material sintético brillaba bajo la luz de la mañana. «No puedo usar eso», protesté. «Se nota desde lejos que es una peluca». «Es lo que tenemos», dijo Valentina con firmeza, «a menos que prefieras ir calva». Carlos no dijo nada. Mi propio hijo, que debería estar defendiéndome, permanecía en silencio mientras su esposa me humillaba en el momento más vulnerable de mi vida. «Dame un momento para pensarlo», pedí. «No hay tiempo», respondió Valentina, consultando su reloj. «Los invitados esperan que lleguemos en 2 horas. Necesitas bañarte, vestirte, maquillarte para disimular. Todo». La palabra disimular sonó como una bofetada. Era claro que mi apariencia ahora era algo vergonzoso que había que ocultar. Me duché con movimientos automáticos, sintiendo el agua correr sobre mi cuero cabelludo desnudo. Cada gota era un recordatorio de lo que había perdido. Cuando salí, Valentina ya había extendido mi vestido de encaje sobre la cama, junto con la peluca horrible. «Te ayudo con el maquillaje», ofreció, acercándose con una bolsa llena de cosméticos. «Puedo hacerlo sola», respondí. Pero mis manos temblaron tanto al intentar aplicar la base que Valentina tuvo que intervenir. «Necesitas más corrector aquí», murmuró, aplicando capas gruesas bajo mis ojos. «Y más polvo para que no se note que has llorado». Cada pasada del pincel sobre mi rostro se sentía como si estuviera preparando un cadáver para el funeral.
Cuando finalmente me puso la peluca, el resultado fue desastroso. El color no coincidía con mi tono de piel, y la textura artificial contrastaba horriblemente con mi edad. «Perfecta», declaró Valentina, pero yo podía ver en el espejo que parecía una caricatura de mí misma. El viaje a la iglesia fue silencioso. Carlos manejaba, evitando mi mirada en el espejo retrovisor. Valentina iba a mi lado en el asiento trasero, enviando mensajes en su teléfono con una sonrisa satisfecha. Al llegar a la iglesia, vi que ya habían llegado varios invitados. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me saludó con los ojos muy abiertos. «Esperanza, ¿qué? Diferente te ves hoy», dijo, claramente confundida por mi apariencia. Decidí cambiar de look para la ocasión. Mentí, sintiendo que las palabras me quemaban la garganta. Más invitados fueron llegando. Mis compañeras del grupo de costura, los antiguos colegas de Miguel, familiares lejanos que no veía hace años. Todos me miraban con una mezcla de sorpresa y lástima que me hacía querer desaparecer. ¿Esa es Esperanza? Escuché susurrar a alguien detrás de mí. Se ve tan extraña. ¿Será que está enferma? Esa peluca se nota desde el otro lado de la iglesia. Los murmullos se extendían como ondas alrededor de mí. Valentina permanecía a mi lado, fingiendo ser la nuera dedicada, pero podía sentir su satisfacción irradiando de ella como calor. Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar donde el padre Rodríguez esperaba para bendecir mi renovación de votos matrimoniales simbólica, sentí que todas las miradas estaban clavadas en mí. Pero no con admiración o respeto, sino con curiosidad morbosa y pena. «Queridos hermanos», comenzó el padre Rodríguez, «estamos aquí para celebrar 50 años de amor y compromiso». Pero yo ya no escuchaba. Miraba los rostros de los invitados y veía la misma expresión en todos. Confusión, lástima, incomodidad. Mi momento de celebración se había convertido en un espectáculo de humillación. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no había sido un acto impulsivo de crueldad. Había sido calculado, planeado, diseñado para destruir mi dignidad ante toda la comunidad que me conocía y respetaba. Y mientras permanecía allí, con esa peluca ridícula bajo las luces de la iglesia, sintiendo las miradas de lástima de toda mi comunidad, comprendí que mi propia familia me había traicionado de la manera más cruel posible. Los días siguientes a la ceremonia fueron un tormento silencioso. No salí de casa, no quise ver a nadie. Cada vez que me miraba al espejo, la imagen de mi cabeza rapada me recordaba la traición. Valentina había dejado claro que no era bienvenida en su casa hasta que te sientas mejor, suegra, y Carlos había aceptado esa decisión sin protestar. María, mi empleada doméstica de 20 años, fue la única que se atrevió a hablar conmigo directamente sobre lo que había pasado. «Señora Esperanza», me dijo el martes por la mañana mientras limpiaba la cocina, «yo vi todo esa noche. Me quedé paralizada, con la taza de café a medio camino hacia mis labios. ¿Qué viste, María?» Ella miró hacia la puerta, asegurándose de que estuviéramos solas. «Después de que usted se durmió, la señora Valentina le dijo a don Carlos que fuera a buscar las tijeras grandes del garaje. Yo estaba terminando de lavar los platos y los escuché hablar. Cuéntame todo», susurré, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. La señora Valentina dijo que tenían que hacerlo esa noche, que era la única manera de hacer que usted se viera, como dijo ella, como una vieja loca delante de toda la gente importante. Las palabras me golpearon como puñetazos. «¿Carlos qué dijo?» Al principio dijo que no podía hacerle eso a su mamá, pero ella se puso muy brava. Le gritó que si no lo hacía, ella se iba a ir para siempre y se iba a llevar a los niños. Dijo que ya tenía los papeles del divorcio listos. María se acercó más, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro. «Señora, ella dijo otras cosas terribles, que usted estaba volviéndose senil, que toda la comunidad tenía que verlo para que después nadie dudara cuando ellos dijeran que usted ya no puede cuidarse sola». «¿Cuando ellos dijeran qué?», pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. «Que necesita que alguien más maneje su dinero y sus propiedades porque ya no está bien de la cabeza». La habitación comenzó a dar vueltas. Me aferré al borde de la mesa para no caerme. «¿Escuchaste algo más?» «Sí, señora. La señora Valentina tiene muchas deudas.
Escuché cuando hablaba por teléfono con alguien sobre dinero que debe, mucho dinero. Dijo que necesitaba acceso a las cuentas de usted antes de fin de mes, o iba a tener problemas muy grandes. Todo comenzaba a tener sentido. Las sonrisas falsas, la insistencia en que siguiera adelante con la ceremonia a pesar de mi estado, la peluca horrible que claramente había sido elegida para hacerme ver ridícula. María, ¿por qué no me detuviste esa noche?, pregunté. Ella comenzó a llorar. Señora, yo quise, pero tenía miedo. La señora Valentina me dijo que si yo le contaba algo, me iba a acusar de robarle cosas y me iba a meter presa. Yo necesito este trabajo para mantener a mis nietos. Entendí su miedo. Valentina era capaz de cualquier cosa, como ya había demostrado. ¿Dónde está mi cabello?, pregunté. Lo echaron en la basura esa misma noche. Don Carlos lo metió en una bolsa negra y la sacó antes de que usted despertara. La imagen de mi cabello, que había cuidado con tanto amor durante décadas, tirado en la basura como desperdicios, me partió el corazón de nuevo. Esa tarde, después de que María se fuera, comencé a buscar en mis papeles. Saqué todos los documentos de mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis inversiones. Miguel y yo habíamos sido cuidadosos con el dinero. Teníamos la casa pagada, ahorros considerables y algunas propiedades pequeñas que rentábamos. Encontré algo que me heló la sangre. Entre mis papeles había documentos que no recordaba haber firmado, formularios del banco con mi firma, pero la letra se veía ligeramente diferente. Autorizaciones para que Carlos pudiera hacer consultas sobre mis cuentas. ¿Cuándo había firmado eso? ¿O acaso no lo había firmado yo? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carlos. Mamá, ¿cómo te sientes?, preguntó, con esa voz cuidadosa que usaba ahora conmigo, como si fuera una inválida mental. Mejor, mentí. Valentina y yo pensamos que sería bueno que vinieras a cenar mañana. Los niños te extrañan. ¿Los niños saben lo que pasó? Hubo una pausa. Les dijimos que tuviste un episodio de estrés, que por eso te cortaste el cabello, que a veces las personas mayores hacen cosas así cuando están confundidas. ¿Confundida?, repetí, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Mamá, no te enojes, solo estamos preocupados por ti. Valentina piensa que deberías ver a un doctor, hacerte algunos exámenes. ¿Qué clase de exámenes? ¿Sabes? Para la memoria, para asegurarnos de que estés bien mentalmente. Ahí estaba. El plan se estaba desarrollando exactamente como María me había advertido. Primero me habían hecho ver como una loca delante de toda la comunidad. Ahora querían que un doctor declarara que no estaba mentalmente competente. Iré a cenar mañana, dije, manteniendo mi voz calmada. Pero Carlos, necesito preguntarte algo. Claro, mamá. ¿Tú cortaste mi cabello esa noche? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Finalmente escuché su voz, apenas un susurro. Mamá, tú te cortaste el cabello. Ya hablamos de esto. No, Carlos. Yo no me corté el cabello. Alguien lo hizo mientras estaba drogada con ese té que me dio Valentina. Mamá, por favor no empieces con teorías raras. Esto es exactamente por lo que estamos preocupados. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Mi propio hijo estaba participando activamente en el plan para declararme incompetente. La pregunta era, ¿lo hacía porque realmente creía que estaba loca o porque sabía exactamente lo que estaban haciendo? Esa noche, por primera vez desde la ceremonia, pude dormir, porque finalmente entendía contra qué me enfrentaba y había comenzado a formar mi propio plan. Si querían jugar sucio, les iba a demostrar lo que una vieja loca podía hacer cuando decidía defenderse. Los días siguientes a la ceremonia fueron un tormento silencioso. No salí de casa, no quise ver a nadie. Cada vez que me miraba al espejo, la imagen de mi cabeza rapada me recordaba la traición. Valentina había dejado claro que no era bienvenida en su casa hasta que te sientas mejor, suegra. Y Carlos había aceptado esa decisión sin protestar. María, mi empleada doméstica de 20 años, fue la única que se atrevió a hablar conmigo directamente sobre lo que había pasado. Señora Esperanza, me dijo el martes por la mañana mientras limpiaba la cocina. Yo vi todo esa noche. Me quedé paralizada, con la taza de café a medio camino hacia mis labios. ¿Qué viste, María? Ella miró hacia la puerta, asegurándose de que estuviéramos solas. Después de que usted se durmió,
La señora Valentina le dijo a don Carlos que fuera a buscar las tijeras grandes del garaje. Yo estaba terminando de lavar los platos y los escuché hablar. Cuéntame todo, susurré, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. La señora Valentina dijo que tenían que hacerlo esa noche, que era la única manera de hacer que usted se viera, como dijo ella, como una vieja loca delante de toda la gente importante. Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Carlos qué dijo? Al principio dijo que no podía hacerle eso a su mamá, pero ella se puso muy brava. Le gritó que si no lo hacía, ella se iba a ir para siempre y se iba a llevar a los niños. Dijo que ya tenía los papeles del divorcio listos. María se acercó más, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro. Señora, ella dijo otras cosas terribles, que usted estaba volviéndose senil, que toda la comunidad tenía que verlo para que después nadie dudara cuando ellos dijeran que usted ya no puede cuidarse sola. ¿Cuando ellos dijeran qué? Pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Que necesita que alguien más maneje su dinero y sus propiedades porque ya no está bien de la cabeza. La habitación comenzó a dar vueltas. Me aferré al borde de la mesa para no caerme. ¿Escuchaste algo más? Sí, señora. La señora Valentina tiene muchas deudas. Escuché cuando hablaba por teléfono con alguien sobre dinero que debe. Mucho dinero. Dijo que necesitaba acceso a las cuentas de usted antes de fin de mes, o iba a tener problemas muy grandes. Todo comenzaba a tener sentido. Las sonrisas falsas, la insistencia en que siguiera adelante con la ceremonia a pesar de mi estado, la peluca horrible que claramente había sido elegida para hacerme ver ridícula. María, ¿por qué no me detuviste esa noche? Pregunté. Ella comenzó a llorar. Señora, yo quise, pero tenía miedo. La señora Valentina me dijo que si yo le contaba algo, me iba a acusar de robarle cosas y me iba a meter presa. Yo necesito este trabajo para mantener a mis nietos. Entendí su miedo. Valentina era capaz de cualquier cosa, como ya había demostrado. ¿Dónde está mi cabello? Pregunté. Lo echaron en la basura esa misma noche. Don Carlos lo metió en una bolsa negra y la sacó antes de que usted despertara. La imagen de mi cabello, que había cuidado con tanto amor durante décadas, tirado en la basura como desperdicios, me partió el corazón de nuevo. Esa tarde, después de que María se fuera, comencé a buscar en mis papeles. Saqué todos los documentos de mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis inversiones. Miguel y yo habíamos sido cuidadosos con el dinero. Teníamos la casa pagada, ahorros considerables y algunas propiedades pequeñas que rentábamos. Encontré algo que me heló la sangre. Entre mis papeles había documentos que no recordaba haber firmado, formularios del banco con mi firma, pero la letra se veía ligeramente diferente. Autorizaciones para que Carlos pudiera hacer consultas sobre mis cuentas. ¿Cuándo había firmado eso? ¿O acaso no lo había firmado yo? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carlos. Mamá, ¿cómo te sientes? Preguntó, con esa voz cuidadosa que usaba ahora conmigo, como si fuera una inválida mental. Mejor, mentí. Valentina y yo pensamos que sería bueno que vinieras a cenar mañana. Los niños te extrañan. ¿Los niños saben lo que pasó? Hubo una pausa. Les dijimos que tuviste un episodio de estrés, que por eso te cortaste el cabello, que a veces las personas mayores hacen cosas así cuando están confundidas. ¿Confundida? Repetí, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Mamá, no te enojes, solo estamos preocupados por ti. Valentina piensa que deberías ver a un doctor, hacerte algunos exámenes. ¿Qué clase de exámenes? ¿Sabes? Para la memoria, para asegurarnos de que estés bien mentalmente. Ahí estaba. El plan se estaba desarrollando exactamente como María me había advertido. Primero me habían hecho ver como una loca delante de toda la comunidad. Ahora querían que un doctor declarara que no estaba mentalmente competente. Iré a cenar mañana, dije, manteniendo mi voz calmada. Pero Carlos, necesito preguntarte algo. Claro, mamá, ¿tú cortaste mi cabello esa noche? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Finalmente escuché su voz, apenas un susurro. Mamá, tú te cortaste el cabello. Ya hablamos de esto. No, Carlos, yo no me corté el cabello. Alguien lo hizo mientras estaba drogada con ese té que me dio Valentina. Mamá, por favor no empieces con teorías raras. Esto es exactamente por lo que estamos preocupados. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación.
Mi propio hijo estaba participando activamente en el plan para declararme incompetente. La pregunta era, ¿lo hacía porque realmente creía que estaba loca o porque sabía exactamente lo que estaban haciendo? Esa noche, por primera vez desde la ceremonia, pude dormir, porque finalmente entendía contra qué me enfrentaba y había comenzado a formar mi propio plan. Si querían jugar sucio, les iba a demostrar lo que una vieja loca podía hacer cuando decidía defenderse. Llegué a la casa de Carlos exactamente a las 6 de la tarde, llevando conmigo una pequeña grabadora digital escondida en mi bolso y copias de todos los documentos que había obtenido durante el día. Me había puesto mi vestido más conservador y un pañuelo que cubría mi cabello apenas crecido, interpretando perfectamente el papel de la abuela frágil y confundida que ellos esperaban. ¡Abuela!, gritaron Patricia y Joaquín al verme, corriendo a abrazarme. Sus rostros genuinamente felices me dieron fuerzas para lo que estaba por venir. «Hola, mis amores», les dije, abrazándolos con fuerza. «¿Cómo han estado?» «Mamá nos dijo que estuviste enferma», dijo Patricia, mi nieta de 14 años, mirando mi pañuelo con preocupación. «Estoy mucho mejor ahora, mi vida», le aseguré, besando su frente. Carlos apareció en la sala, seguido por Valentina, quien llevaba un vestido nuevo que probablemente había costado más de lo que María ganaba en un mes. «Mamá, qué bueno verte», dijo Carlos, abrazándome con esa misma sonrisa forzada que había estado usando desde la ceremonia. «Esperanza, te ves mejor», mintió Valentina. «El doctor está esperándote en el estudio. Pensamos que sería bueno que hablaran antes de cenar». «Por supuesto», respondí mansamente. «Cualquier cosa que ustedes crean conveniente». Me llevaron al estudio de Carlos, donde un hombre de mediana edad con bigote gris esperaba sentado detrás del escritorio. Se levantó cuando entré, extendiendo una mano que se sentía húmeda y fría. «Señora Torres, soy el doctor Ramírez. Su familia me ha contado sobre sus dificultades recientes». «¿Qué clase de dificultades?», pregunté inocentemente, mientras activaba discretamente la grabadora en mi bolso. «Bueno, los episodios de confusión, los actos impulsivos como cortarse el cabello, los olvidos». Su nuera me comentó que a veces no reconoce a las personas, que tiene alucinaciones. «¿Alucinaciones?», repetí, fingiendo sorpresa. No sabía que tenía alucinaciones. «Es común que los pacientes no recuerden estos episodios», explicó con condescendencia. «Por eso es importante que tengamos esta conversación». Valentina y Carlos se quedaron en la habitación, observando cada palabra. Noté que Valentina tenía una carpeta en sus manos, probablemente llena de documentos ya preparados. «Doctor, ¿qué recomienda usted?», preguntó Valentina con falsa preocupación. «Basándome en lo que me han contado, creo que la señora Torres necesitaría supervisión constante. Hay algunas instalaciones excelentes donde podría recibir el cuidado apropiado». «¿Se refiere a un asilo?», pregunté con voz temblorosa. «Un centro de cuidados especializados», corrigió, «donde podría estar segura y bien atendida». «¿Y mis propiedades? ¿Mi casa?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Su familia tendría que encargarse de esos asuntos», dijo el doctor. «Es común en estos casos que un hijo responsable maneje las finanzas y propiedades». Carlos se aclaró la garganta. «Mamá, ya hablamos con un abogado. Podemos hacernos cargo de todo para que no tengas que preocuparte por nada». «Qué considerados», murmuré, jugando mi papel a la perfección. «Señora Torres», continuó el doctor, «necesitaríamos que firmara algunos papeles, solo formalidades para asegurar que reciba el mejor cuidado posible». Valentina se acercó inmediatamente con la carpeta. «Son solo documentos médicos, suegra. Para tu propio bien». Tomé los papeles y comencé a leerlos lentamente. Eran exactamente lo que esperaba. Documentos que me declararían mentalmente incompetente. Papeles que le daban tutela completa a Carlos sobre mis bienes y mi persona. Formularios de admisión a la Clínica Santa Teresa. «Estos documentos son muy complicados», dije con voz confundida. «¿Podrían explicarme exactamente qué estoy firmando?» «Solo estás dando permiso para que Carlos te ayude con tus cosas», explicó Valentina con impaciencia. «Es lo mejor para todos». «¿Para todos?», repetí. «¿O solo para ti, Valentina?».
El ambiente en la habitación cambió inmediatamente. Valentina se puso rígida. Carlos frunció el ceño, y el doctor se removió incómodamente en su silla. No entiendo qué quieres decir, dijo Valentina, pero había perdido su tono dulce. Creo que entiendes perfectamente, respondí, sacando la grabadora de mi bolso y poniéndola sobre el escritorio, especialmente considerando que todo lo que han dicho en los últimos 15 minutos ha sido grabado. Carlos se puso pálido. Mamá, ¿qué estás haciendo? Protegiendo lo que tu padre y yo construimos durante 50 años de trabajo honesto. Saqué de mi bolso las copias de los documentos bancarios fraudulentos y los puse junto a la grabadora. Doctor Ramírez, ¿sabía usted que falsificar un diagnóstico médico para beneficio económico es un delito federal? ¿Y que conspirar para defraudar a una persona mayor puede resultar en hasta 10 años de prisión? El doctor se levantó abruptamente. Yo no sabía nada de documentos falsificados. Me dijeron que la señora realmente necesitaba ayuda. Siéntese, doctor, ordené con voz que no admitía discusión, porque tengo algunas preguntas para usted también. Valentina había perdido completamente la compostura. Esto es ridículo. Tú realmente estás loca si crees que puedes probar algo. ¿Cómo pude probar que drogaste mi té y me cortaste el cabello mientras dormía? Pregunté calmadamente. Su rostro se puso blanco como papel. Eso es imposible, tartamudeó Carlos. Mamá, tú te cortaste el cabello. Carlos, mi amor, ¿realmente crees que una mujer de 68 años que ha cuidado su cabello durante décadas de repente decidiría rapárselo la noche antes de sus bodas de oro? Saqué otro documento de mi bolso, una declaración jurada firmada por María ese mismo día. Esta es la declaración de María González, quien presenció todo lo que pasó esa noche. Cada palabra que dijeron, cada paso de su plan, incluyendo las amenazas que le hiciste, Valentina, sobre llevarte a los niños si Carlos no me cortaba el cabello. Valentina se dirigió hacia la puerta, pero yo continué hablando. También incluye los detalles sobre tus deudas de juego, Valentina. 50,000 pesos que debes a personas muy peligrosas y que planeabas pagar con mi dinero. Se detuvo en seco, dándose vuelta lentamente para mirarme con ojos llenos de odio. Tú no tienes idea de en qué te estás metiendo, vieja estúpida, siseó, mostrando finalmente su verdadero rostro. Al contrario, repliqué con calma. Sé exactamente en qué me estoy metiendo, y también sé exactamente cómo salir de esto. Carlos finalmente encontró su voz. Mamá, si todo esto es verdad. Por supuesto que es verdad, lo interrumpí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? En ese momento, el timbre de la casa sonó. Carlos fue a abrir y regresó acompañado del licenciado Herrera y un oficial de policía. Buenas noches, saludó el abogado. Venimos a entregar algunos documentos y a hacer unas preguntas. La trampa se había cerrado completamente. Ahora vería si mi hijo era realmente cómplice de su esposa, o si había sido manipulado hasta convertirse en un títere de sus ambiciones. El licenciado Herrera colocó una carpeta sobre el escritorio mientras el oficial de policía se posicionaba discretamente cerca de la puerta. Valentina había perdido todo rastro de su máscara dulce, y Carlos parecía un hombre que acababa de despertar de una pesadilla. Doctor Ramírez, comenzó el abogado. Tengo aquí una orden judicial que requiere su presencia mañana para investigar prácticas médicas fraudulentas. Parece que varios pacientes ancianos han reportado diagnósticos sospechosos relacionados con su clínica. El doctor se derrumbó en la silla. Yo solo hice lo que me pidieron. Me dijeron que la señora realmente necesitaba ayuda. ¿Quién le pidió exactamente que preparara estos documentos sin haber examinado adecuadamente a la paciente? Preguntó el oficial. Ella, dijo señalando a Valentina. Me pagó 5,000 pesos por adelantado y prometió otros 5,000 cuando ustedes firmaran los papeles. Valentina explotó. Eres un mentiroso. Yo nunca te pagué nada. Tengo los recibos, murmuró el doctor, sacando papeles de su portafolios y los mensajes de texto donde me explicaba exactamente qué diagnóstico necesitaba. Carlos se giró hacia su esposa con los ojos muy abiertos. Valentina, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando, intervine, es que tu esposa te ha estado manipulando para que me declaren incompetente y puedan apoderarse de mi dinero para pagar sus deudas de juego.
Eso no es verdad, gritó Valentina, pero su voz sonaba desesperada. El licenciado Herrera abrió su carpeta y sacó varios documentos. Señora Valentina Morales, aquí tengo registros de sus deudas con 3 casas de juego diferentes, préstamos no pagados por un total de 75,000 pesos y amenazas documentadas por parte de prestamistas ilegales. 75,000, repetí, mirando a Carlos. No 50 como le dijiste a María. La situación es peor de lo que pensabas, ¿verdad? Carlos se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque ella es muy hábil manipulando, respondí con tristeza. Poco a poco te fue alejando de mí, plantando dudas sobre mi capacidad mental, haciéndote creer que yo era el problema. Todos ustedes están locos, gritó Valentina. No pueden probar nada. Saqué de mi bolso un sobre más. ¿Ni siquiera esto? Dentro había fotografías que María había tomado en secreto con su teléfono esa noche terrible. Imágenes borrosas pero claras de Valentina cortando mi cabello mientras yo yacía inconsciente, y de Carlos sosteniendo mis brazos para que no me moviera. Carlos vio las fotos y comenzó a llorar. Dios mío, mamá, ¿qué hice? ¿Qué nos hizo hacer? Carlos Torres, dijo el oficial de policía. Necesito que venga conmigo para hacer una declaración sobre los eventos de hace 2 semanas. Espere, intervine, sorprendiendo a todos. Oficial, mi hijo fue víctima de manipulación psicológica. Valentina lo amenazó con llevarse a sus hijos si no participaba en su plan. Carlos me miró con ojos llenos de lágrimas y gratitud. Mamá, tú fuiste débil, lo interrumpí. Pero no eres un criminal. Ella sí. Valentina finalmente pareció entender que todo había terminado para ella. ¿Sabes qué, vieja amargada? Me alegro de haberte cortado el cabello. Me alegro de haber arruinado tu estúpida ceremonia. Siempre has sido una bruja controladora que no sabe cuándo retirarse. Puede ser, respondí con calma, pero soy una bruja controladora con muy buenos abogados. El oficial se acercó a Valentina. Señora Morales, está bajo arresto por fraude, falsificación de documentos y agresión contra una persona mayor. Mientras le ponían las esposas, Valentina me gritó. Esto no termina aquí. Vas a pagar por esto. No, repliqué tranquilamente. La que va a pagar eres tú. Por años de manipulación, mentiras y por robarme la dignidad en el día más importante de mi vida. Después de que se llevaron a Valentina y al doctor, Carlos y yo nos quedamos solos en el estudio. Mis nietos habían sido llevados a la casa de una vecina para protegerlos del escándalo. «Mamá», comenzó Carlos con voz quebrada. «Sé que no hay palabras para lo que hice. No hay excusa para haber traicionado tu confianza de esa manera». «No», concordé. «No la hay. ¿Podrás perdonarme algún día?» Lo miré durante un largo momento. Vi al hombre de 42 años que había perdido su camino, pero también al niño que había criado con tanto amor. Carlos, la confianza se construye en gotas y se destruye en océanos. Lo que hiciste destruyó décadas de amor y confianza en una sola noche. Él asintió, aceptando mi juicio. Pero, continué, también veo a un hombre que fue manipulado por alguien muy hábil en el arte de la destrucción. La pregunta no es si puedo perdonarte. La pregunta es si puedes perdonarte a ti mismo y trabajar para ser el hombre que tu padre y yo creíamos haber criado. ¿Qué puedo hacer para enmendar esto? Primero, vas a buscar ayuda psicológica para entender cómo permitiste que esto pasara. Segundo, vas a ser completamente honesto conmigo sobre todo lo que pasó, sin omitir detalles. Y tercero, vas a aceptar que nuestra relación nunca volverá a ser la misma, pero quizás pueda ser algo nuevo si trabajamos en ello. 6 meses después, me paré frente al espejo de mi habitación, cepillando mi cabello que ahora me llegaba hasta los hombros. Era completamente plateado, más hermoso que nunca. Había decidido no teñirlo más. Las canas eran una corona de sabiduría ganada con dolor. Valentina había sido sentenciada a 2 años de prisión por fraude y agresión. Durante el juicio, salieron a la luz muchos otros casos de personas mayores que había intentado estafar. Carlos había testificado en mi favor, aceptando su responsabilidad, pero explicando la manipulación psicológica que había sufrido. El divorcio había sido rápido y definitivo.
Carlos me pidió permiso para mudarse temporalmente a una casa pequeña cerca de la mía mientras se recuperaba emocionalmente y buscaba trabajo. Patricia y Joaquín venían a visitarme todos los fines de semana. «Abuela», me había dicho Patricia el domingo anterior, «¿tu cabello se ve hermoso así? ¿De verdad lo crees?» «Sí, te ves como una reina». Carlos había encontrado trabajo como contador en una empresa pequeña, ganando mucho menos de lo que acostumbraba, pero trabajando honestamente. Asistía a terapia 2 veces por semana y había comenzado a reconstruir su vida sin las influencias tóxicas de Valentina. «Mamá», me había dicho la semana pasada durante una de nuestras cenas semanales, «sé que nunca podré borrar lo que hice, pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser digno del perdón que me has dado». «Ni no te he perdonado completamente», le había respondido honestamente, «pero estoy aprendiendo a ver al hombre en quien te estás convirtiendo, no solo al hombre que traicionó mi confianza». Esa mañana, mientras me preparaba para ir a misa, pensé en todo lo que había cambiado. Había perdido el cabello, pero había ganado mi dignidad. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado la realidad de una familia que estaba aprendiendo a ser honesta. En la iglesia, doña Carmen se acercó a mí después de la ceremonia. «Esperanza, te ves radiante. Ese cabello te queda hermoso». «Gracias, Carmen. A veces necesitamos perder algo para encontrar algo mejor». «¿Te refieres al cabello?» «Me refiero a todo», respondí, sonriendo genuinamente por primera vez en meses. Cuando llegué a casa, encontré un sobre debajo de mi puerta. Era de Carlos, con una carta escrita a mano. «Mamá», decía, «hoy hace exactamente 1 año que arruiné el día más importante de tu vida. No espero que celebres esta fecha, pero quiero que sepas que para mí es el día en que empecé a entender qué significa realmente el amor incondicional. El amor que tú me has mostrado a pesar de todo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar. Tu hijo, que está aprendiendo a ser digno de ti, Carlos». Me senté en mi silla favorita, la que Miguel había tapizado para mí hace tantos años, y leí la carta una vez más. Afuera, mi jardín florecía con colores brillantes. Había plantado nuevas rosas el mes pasado, variedades que nunca había tenido antes. A veces, pensé acariciando mi cabello plateado, necesitamos que nos corten hasta la raíz para poder crecer más fuertes. Mi familia había sido podada severamente, pero lo que estaba creciendo en su lugar tenía raíces más profundas y hojas más verdes. No era la familia que había tenido, pero era la familia que estaba construyendo. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza de que sería mejor que la anterior. Mi cabello había crecido de nuevo, más fuerte y más hermoso que antes. Y yo también.